Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando de medicina veterinaria en conejos, vamos a hablar de cuidado preventivo, vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de consulta a domicilio y lo que se tiene que hacer directamente en hospital. Para eso tenemos a nuestra invitada Dafne Espinosa. Hola Dafne, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Un gusto estar aquí. Perfecto, Dafne. Oye, Dafne, para la gente que no te conozca, ¿quién es Dafne? Ujú. Ay, pues resumido, vamos a hablar quizás un poquito más a nivel profesional. Dafne Espinosa es médico veterinario zootecnista. Soy egresada de la UDG en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Soy una persona trabajadora, la verdad es que me gusta mucho el trabajo. Soñadora, tengo muchos planes, metas en mi cabeza que poco a poco voy aterrizando, pero todo el tiempo estoy ideando, haciendo, emprendiendo, etcétera. Y pues bueno, va de la mano justo la parte de lo profesional, pero siempre me han gustado los conejos. Ya platicaremos un poquito más el cómo fue justo el acercamiento, porque yo no sabía que me iba a dedicar a conejos, pero siempre ha existido el gusto desde que yo tengo uso de razón. Entonces eso viene nato en mí. Perfecto. Pues vamos a empezar, si quieres. Más bien, siempre me preguntan que hagamos esta pregunta que parece como de rutina, pero ¿por qué estudiar medicina veterinaria? ¿Qué te llamó? ¿Tienes familiares o fueres la No primera? soy ¿Qué la fue? primera, sí, A sí, ver. sí. Yo creo que 9 de cada 10 personas es porque nos gustaron los animales en algún Ujú. punto de nuestras vidas. Fue un poquito raro, esa es la base, ¿no? Me gustan los animales. No sabía hasta qué punto o qué manejo podía tener con ellos. Por ejemplo, retomando la parte como de la infancia, yo recuerdo mucho a los que crecimos con Sabu Mafú y todos esos programas súper padres. Recuerdo que antes el Canal 11 pasaba muchos documentales de que sí de África, puras cosas como de reptiles. Al principio Ok. a mí me gustaban mucho los reptiles cuando era chica. Recuerdo que los veía y yo anotaba en un cuadernito que tenía como 6 años, algo así. Nombre científico, especie, Ok. subespecie, orden. O sea, yo ni sabía qué estaba haciendo, pero me interesaba muchísimo saber de todos los animales. Entonces, comenzando ahí, yo los veía y después nunca me habían dejado de tener mascotas, ¿eh? Eso es punto Ok. importante. A mis papás no les encantaba. Yo tuve mi primer mascota, pues bien. Yo creo que en su momento todos tuvimos peces que desafortunadamente no duran tanto porque no tenemos los cuidados cuando somos niños. Mi hermana me regaló mi primer conejo. Entonces, siguiendo como ese gusto de los animales, cuando estaba yo en la prepa, ella me lo regaló cuando yo tenía 12 años. Se llamaba Alberto Dimitri, Y fue que tu primer mi mascota, un primer conejo. mascota, si bien, Ah, y es la base de todo, lo vamos a ir desenlazando. perfecto. Alberto Dimitri, yo feliz, mi mascota preferida y todo. Tenía 12, pasó la secundaria, yo ni siquiera sabía qué hacer de mi vida, no sabía qué estudiar, no tenía de repente como en mente. En algún punto mi hermana es médico de humanos, Ok. entonces sí lo pensé por algún momento de, ay, quizás sí, quizás no, qué opciones tengo. Pero como seguí este gusto por los animales, dije, pues creo que biología podría ser una buena opción. Entonces, casi, pues sí, prácticamente en el último año de la preparatoria, mi enfoque era biología, Biología. biología. Justo chequé la malla curricular antes de hacer los trámites y no me encantó, ¿sabes? O sea, tiene cosas muy interesantes, pero mi idea era tener el manejo con las mascotas. A lo mejor hospitalizarlos y revisarlos. Y yo soy mucho como de abrazarlos y darles cariño siempre y cuando obviamente lo permitan. Entonces, justo mi mamá así una vez me dijo, ¿por qué no estudias veterinaria? Así yo estaba de que en la computadora. Y me quedó y dije, ok, chequé también la malla curricular, me agradó un poco más. Y así en el último momento te puedo decir que ya estaba haciendo mis trámites. Dije, no, pues mejor veterinaria. De todas formas, voy a ir hasta el CUCBA, Sí, el centro universitario exactamente. tan lejos. Y pues a partir de ahí ya comenzó mi camino por la veterinaria. Pero pues la verdad es que al principio no era el enfoque tan específico, porque nada me gustaba. O sea, contador, cosas, yo veía opciones y nada. Entonces dije, tiene que ser algo con animales o biología o veterinaria. No hay dos y me incliné justo por la medicina veterinaria, al final de cuentas. Perfecto. Precisamente es esa cuestión. ¿Veterinaria no te había pasado por la cabeza? No, jamás. No, no, no. O Pero- sea, obviamente sabía que existen los veterinarios, pero nunca lo vi como que fuera mi profesión. ok. Y ese otro, lo que dijiste ahorita,
del tema de los programas de los reptiles. No sé si eso, ahora que estuvo el boom por los dinosaurios con los niños, ¿sabes si esos niños en un futuro vayan a estudiar algo de veterinaria? Probablemente, o biología, cualquiera de las dos. Y ya cuando entraste a la escuela, ¿en qué momento? Obviamente entraste pensando en perros y gatos, o desde que entraste tú sabías que había caballos, vacas, conejos. No, fíjate que para mí fue un parteaguas también súper importante porque yo creo que falta en general un poquito más de información sobre qué es un médico veterinario. O sea, sí, pues el que se dedica a la salud y el bienestar de los animales, pero en todo lo que podemos hacer. Yo no conocía lo de salud pública, los animales de producción, inseminación, reproducción, etcétera. Entonces, al entrar a la carrera fue como todo un abanico de posibilidades. Y ahora ya no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, ok, creo que sí pequeñas especies. La verdad es que grandes nunca me llamó la atención, excepto en segundo semestre que como no alcancé muchas materias, alcancé a tomar una como extra, que fue producción equina. Y me gustaron muchísimo los caballos, muchísimo, muchísimo. Yo dije, ay, creo que podría ser de esta rama. Pero aquí te va lo importante que siento que es como para mí que me enseñó mi conejo, que por él estamos aquí, Muy bien. es que, ay, pues cuando yo entré a la universidad, mi conejo ya tenía 6 años. La verdad es que no me puedo considerar una mala tutora, pero pues justo no había tanta información. Ahorita afortunadamente ya tenemos un ramo más grande y comenzó a enfermarse. Entonces había sido sano toda su vida, ningún problema dental, nada, la alimentación bien. Entonces ahí va otro punto importante. Yo no sabía que no cualquier médico veterinario revisaba a no convencionales o específicamente conejos. Entonces, la razón principal que comenzó a tener Alberto es que lagrimeaba mucho de un ojo. Entonces, pues yo lo llevaba y recuerdo muy bien la parte en donde yo iba así de que, pues estaba bien chica con mi conejo de, ay, ¿me lo puedes revisar? Yo llegaba a la clínica veterinaria. No, no revisamos conejos. Y yo, ok, o sea, siento que la primera vez que me dijeron eso, yo dije, es que ¿por qué no revisan conejos si son médicos veterinarios? Y así llegué como a 3 lugares hasta que en el último me dijeron, mira, sí, hay que hacerle un manejo. Pues me lo revisaron, aceptaron, pero no eran especialistas, solamente habían accedido a hacer la consulta. Se le dio un tratamiento, mejoró por un tiempo, pero como a los 2 meses persistía, persistía, persistía. Entonces yo buscaba como más opciones, pero de verdad no encontraba a nadie. Y no solo que fuera como de conejos, o sea, alguien que se dedicara a exóticos. Ahí fue cuando entendí que era otra rama de la medicina veterinaria, los animales no convencionales o los nuevos animales de compañía. Y pues igual, o sea, como seguí enfermo, seguí buscando opciones hasta que llegué con un médico que al final terminó siendo mi primer jefe, Ok. pero fue muy franco conmigo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo no sé de estas especies. Tengo un libro, podemos investigar, vemos qué le podemos hacer, pero pues realmente no soy especialista. Y pues la verdad era el primero que me decía eso y yo accedí de que pues adelante hay que hacerlo. Em, Al final fue un tema dental, por eso el tema que a veces no siempre es oftálmico, hay que revisar bien, no siempre es un problema de los ojitos, era un premolar que estaba haciendo la presión, entonces se tapaba el conducto nasolagrimal, ahí pues investigando entre los dos, la verdad, y decidimos hacer un manejo, veíamos que pues se hacía el desbaste dental, cómo lo podíamos realizar, lo intentamos. La verdad que puedo decir que, ay, no estoy orgullosa de eso porque el manejo no fue el adecuado, pero pues intentamos hacer lo mejor que pudimos. Sí, Ahora, claro. bueno, ya sé otras cosas, sé todo lo que sí se debería de hacer y lo intentamos, pero como a los 3 días falleció, porque pues dejó de comer, yo no sabía las implicaciones, no conocía tampoco que había alimentos específicos o de cuidado crítico. Y sí me quedó un mal sabor de boca, la verdad, porque pues aparte yo creo que la mayoría de los médicos somos como muy aprensivos con nuestras mascotas. Siento que se pierde quizás un poco el ojo clínico Sí. porque entras como tutor. Entonces ahí entre que juegas a que sí, que no, la verdad batallamos un poquito. Yo sí soy algo aprensiva. Y a partir de ahí, que sería tercer semestre en adelante, entendí, dije, ok, no hay médicos de no convencionales o de conejos, pues creo que por aquí me voy a ir yendo. Y comencé a ir a cursos, las pláticas que de repente la universidad nos otorgaba, algún diplomado pequeñito que pudiera tomar, y pues a partir de ella tuve mi enfoque a los no convencionales dentro de la carrera, pero pues a reserva de todo esto que Sí, sí, sucedió sí. con Alberto. Justo
Ese es otra cosa complicada, ¿no? Porque, ya querías no convencionales, pero ¿qué materia tenías de no Uy, convencionales? ninguna, Creo que ninguna. actualmente si hay una o dos, Sí, pero es del nuevo plan. No, así es. cuando yo estaba estudiando era otro tipo de trabajo. Creo que solo había una como de fauna, pero los cupos eran súper pequeños, como de 10, 15 personas para 200 alumnos. Está Y a veces los complicado. biólogos podían entrar, ¿no? Entonces Sí, competías no, contra contra ellos. biólogos. Entonces, la verdad es que nunca alcancé cupo y pues dije, bueno, ni modo. Entonces ahí entré y dije, creo que me toca a mí como que ir buscando un poquito. Y te voy a decir también otra cosa. Creo que sí había una al final que tampoco alcancé, que era cunicultura, Mm, pero son animales de producción, ni sí, siquiera ves la parte de mascota. exactamente. Eso precisamente lo hemos platicado con el doctor Antelo. Él es de Hermosillo, si no me equivoco, igual, el mismo plan. Al final aquí regreso un poquito, somos médicos veterinarios zootecnistas, por eso tienes que ver como todo. Y algo muy padre que dijiste es que todo alimento de origen animal pasa por un Sí, veterinario. O justo. sea, estamos involucrados en todo. Toda la gente come, toda la gente tiene algo de origen animal, al menos que seas vegano. Pero bueno, en todo estamos. Esa es una parte importante. Yo estudié en Ciudad Guzmán y allá era mucha gente de grandes especies. Entonces ellos llegaron a la veterinaria pensando en vaca, reproducción, tal. Ya sabía. Y yo llegaba pensando igual en perros y gatos. Pero a mí sí me tocó clases de acuicultura, peces, y sí veíamos algunas enfermedades, pero era más producción y abejas, que era como lo diferente. Y creo que sí vimos fauna, pero de una forma como ahí Por por encimita. encimita. A lo que voy es que si tú quieres dedicarte, bueno, a ratito te voy a preguntar el consejo, pero si quieres dedicarte a no convencionales, pues no te puedes estar quejando de la escuela. Al final necesitas el título, necesitas Así esas es el bases. papel. Y si ya tienes un enfoque, pues desde segundo, tercero, cuarto, quinto, inscríbete a cursos. Hay ahorita en internet miles de charlas gratuitas y hay que estarse actualizando. Porque lo que estamos platicando ahorita, quizás ya cuando salga este video ya... Ya es Sí, diferente. Sí. exactamente. Es para que no nos critiquen tanto. Y a partir de ahí, pues ya, tu enfoque fue en memoria de tu conejito. Sí. ¿Cómo se llama? Alberto Dimitri. Ok. Se A llama su partir de ahí ya tuviste más. Sí, ¿Actualmente justo tienes? no, acaba de fallecer mi coneja, la última, Alberta, en enero. No tiene mucho. La verdad es que sí pienso en que voy a tener conejos toda mi vida, pero me estoy dando un break, la verdad, porque es complicado y mis tiempos también ahorita son muy limitados, Sí, claro. pero no, sí, yo voy a tener conejos siempre. Esa es otra parte que tenemos que platicar, la responsabilidad. Mucha gente, te lo pongo yo con los gatos, piensa que un gato es independiente y que no necesita tiempo. De cierta manera, si lo comparas con un Con un perro, perro. sí, pero al final necesita la responsabilidad de que esté alguien con él. Entonces, bueno, pues ya platicando un poquito de ti, ya la gente te conoce, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer si compro o hay conejitos en adopción también? Sí, también. ¿Qué hago? O sea, ya me lo dieron, ¿qué es Ujú. lo que tengo que hacer sí o sí? El primer paso. Pues es una revisión médica y solamente sí es un examen físico a la mascota para saber en qué condiciones llega, pero principalmente ese tipo de consultas me demoran casi hasta 2 horas porque surgen muchas dudas. De repente hay tutores que es su primer conejo. No conocen de animales no convencionales y toca platicar de las particularidades, si necesita un entorno grande, pequeño, alimentación. La verdad es que la alimentación es lo base, el pesaje y el sexado. Eso es bien importante porque, bueno, yo en mi experiencia, que te diré, tengo como 7 años más o menos viendo los conejitos de menos a más. Ya me parecen para mí muy fácil el sexarlos, aunque sean muy pequeñitos, a ¿Ok? partir como del mes aproximadamente. Pero hay veces que los sexan justo en el lugar donde los adquirieron o los compraron, y es que es macho. Sí, te doy 2 machos. Y llegan a la consulta que se llaman Ramón y Juan, los conejitos, y de repente es Ramona y Juan. Ok. Entonces, eso también es muy importante. Si adquieren como una parejita, pues visita al veterinario segura para saber el sexado específico y que comiencen a dar una alimentación correcta desde el inicio. Perfecto. Entonces, para llevarlo a veterinarios desde el día 1. Así es.
Perfecto. Muy bien. ¿En ellos hay vacunación también? ¿Hay desparasitación? El programa de desparasitación se haría solamente revisando las heces. Si Ok, encontramos algún agente parasitario, sí se pudiera dar. De repente me ha tocado que sí conejitos que conviven con perros, que no lo recomiendo, ya platicaremos también de eso, pueden llegar a tener yardia. También si no hay un correcto manejo de medicina preventiva con la otra mascota. No es muy común, pero algunos sí me han tocado. Entonces, revisamos heces. Si no tiene nada, no hay por qué dar un desparasitante. ok. La parte de la vacunación, sí hay una vacuna que se coloca a partir de los 2 meses de edad, que es contra virus hemorrágico tipo 2. Entonces, ese es anualmente, se recomienda así aplicarla. ¿Por qué? Porque pues hubo un tema ahí de un brotecito hace algunos años. Es una enfermedad pues más específica justo para animales que van para consumo humano, pero pues por prevención ya se coloca también en mascotas que son en casa. Perfecto, me destapaste un recuerdo con esa enfermedad. Sí. ¿Y rabia? En No, ellos en ellos no aplica. no hay problema. Ok, perfecto. Doc, ¿y la nutrición? Sé que es la base de todo, Ujú. porque tenemos problemas dentales, tenemos problemas nutricionales. Actualmente ya existen croquetas, ya existen más, Más digamos, opciones, así antes no. es. Pero ¿cuál sería la nutrición ideal de un conejo? Quizás en algunos casos por enfermedades o algo cambie, pero en general, ¿cuál podría ser o cuál es? Pues mira, la base siempre hay que tener el heno, que ahí de repente la literatura marca de que el 80% y luego no, el 50%, eso siempre debe de estar, o sea, lo más fresco que se pueda. Punto importante también para algunos conejitos suelen ser como muy piquis, el heno siempre debe de ser muy verdecito. Henos que sean chiquitos, que sean muy amarillos, no los van a tomar en cuenta, entonces de repente llegan a consulta porque dicen, es que no come heno, pero llega si el heno está súper seco, no se le va a antojar, entonces hay que cambiar a una opción más verde. El heno, ¿porque se recomienda como base? Porque es un alimento muy fibroso. Hay dos tipos de masticación en los conejos, justo depende de qué tan complicado sea triturar el alimento. Los alimentos que son fibrosos, que son más duros, la masticación suele ser como lateral, para que la relación oclusal, que es cuando los dientes se embonan los de arriba con los de abajo, sea de forma adecuada. Si de repente hacemos como esta parte, obviamente el desgaste va a ser correcto. Si yo comienzo a dar alimentos que no son fibrosos, frutas que no se recomiendan en los conejos, solamente va a haber alguna masticación para machacar, para hacer esto, y de repente si está chueco va a comenzar a hacer así y el dientito de acá ya me creció de más y se está haciendo lateral y es en donde comenzamos con los problemas dentales. Entonces, el heno, el peletizado, debe de ser también de una marca, pues lo mejor que se pueda. No recomendamos obviamente el alimento para conejos de producción. La conejina pues contiene muchas cosas malas, mucha sal, entonces no se recomienda. Ya alimentos en el mercado con una proteína bajita, fibra alta, grasa más o menos sobre el 5% pudiera funcionar y un mix de verduras también, de hoja verde, eso es todos los días. Yo, por ejemplo, cuando hago los controles sanos, siempre a los propietarios les hago llegar un documento que es obviamente toda la información específica y como una tablita de los alimentos que están permitidos, que deberían de ser hojas verdes en general, un poquito de acelgas con moderación, que sería 1 o 2 veces por semana por los oxalatos de calcio, algún tipo de lechuga si se puede, brócoli, las hojitas del brócoli y que sea, por ejemplo, si tenemos 10 en nuestra lista, a lo mejor hoy agarro 2, mañana otras 2 o 3 e irle variando porque los conejitos también se aburren. Si damos todo el tiempo el mismo alimento, no lo van a pelar. Entonces, esa sería la dieta base y premios que podamos dar como snack, obviamente si vamos a hacer alguna manipulación, por ejemplo el cepillado, si de repente ya revisamos que todo está bien, le doy un snack, un premio y sus juguetes de madera, cualquier cosa que nos ayude para el desgaste dental de los incisivos, es bien importante para que lo tengan todos los días, no nada más de que "Ay, se lo puse un ratito y ya después se lo quité", eso tiene que ser también todos los días. ¿Y si juegan? Nunca he visto un conejito con juguete. Sí, sí, sí. Les gusta también los túneles, que son como Ah, para ok. gatos. Sí, se agarran corriendo de un lado para otro. Hay un juego que a la mayoría les gusta, que es como que los persigas y luego vas corriendo hacia otro lado y el conejo te Te persigue y viene. así Ah, estás todo ok. el tiempo. Ujú. Y Perfecto. sirve de actividad física también. Oye, Doc, exactamente, porque pues les puedes dar alimento, pero si no tiene actividad o si vive en una, que ya vamos a platicar ahorita, en una jaula, pues se nos va a subir.
¿Qué tan frecuente comen? ¿Cada cuándo deben de estar comiendo? Ay, pues justo también la importancia de que tengan el heno es que prácticamente comen todo el día. Sí hacen 2 o 3 comidas un poquito más fuertes, que lo podemos dividir justo mañana, tarde y noche, Ok. pero ayuda el heno a que estén consumiendo alimento todo el día y esto nos va a llevar también a evitar problemas gastrointestinales porque gasecitos siempre existe, se necesita estar moviendo el alimento y cuando no existe nada de alimento, pues el gas sigue ahí y ya nos lleva a otras complicaciones. Comen todo el día porque defecan también todo el tiempo. Ok. Y esta es una particularidad que tienen porque en vida libre necesitan estar como ligeros, livianos, porque pues a final de cuentas es un animal presa, necesita estar liviano por si necesita correr. Entonces, por eso la razón de tantas heces. Oye, Doc, entonces dejarías agua y heno libre todo el tiempo en su espacio, digamos. Así es. Muy bien. Estos henos que venden en veterinarias o en lugares que están sequísimos, obviamente por eso no lo aceptan, porque ya es heno viejo. Sí. ¿Y el heno solo es de alfalfa o puede ser de alguna No, otra? tenemos varias opciones. El heno de alfalfa se recomienda para animales que son pequeños o gazapos, Ok. justo como desde el inicio que están comiendo ya alimento sólido hasta más o menos los 6 meses aproximadamente. Por la misma cuestión, pues los oxalatos de calcio. Tenemos también el heno tipo Timothy, que es el ideal. La relación calcio y fósforo está específica, entonces no tenemos complicaciones. Hay algunos tipos de heno de avena, aunque casi siempre hay como en forrajerías y ese no se recomienda. Y el tipo orchard también funciona, el pasto tipo orchard. ¿Y dónde puedo yo adquirir de esto? ¿Es fácil ya Sí, actualmente? ahorita sí, inclusive por las plataformas que nos hacen los envíos a domicilio, Muy bien. muy fácil. Pero si te llega fresco, o sea, sí Sí, hay. sí, sí, sí. Y recomiendo, por ejemplo, si solo tienen un conejito en casa, que compren la opción como más pequeñita. Ah, ok. Mientras más mascotas tengamos, pues yo en mi caso que tengo pues 3 chinchillas y una collita, sí necesito pues una opción más grande, pero sé que se termina en cierto tiempo, porque volvemos a lo mismo. El heno, por muy sellado que esté y muy fresco, cuando tú lo adquieres, si pasa mucho tiempo, se va a secar, entonces ya no funciona. Perfecto. Doc, y ahorita mencionaste frutas, no. ¿Por qué no? O más bien, ¿es un error que tú ves en los que adquieren un conejito? Sí, fíjate, yo creo que para bien y para mal, el internet de repente te pone información muy buena y otras veces no tanto. Puede ser como un snack. La verdad es que no se recomienda y, por ejemplo, en mi experiencia, porque no hay un desgaste adecuado de los dientes. O sea, partiendo desde ahí, si no le va a hacer un bien a la mascota, pues yo no lo recomiendo. Y además, si es un conejito justo que no tiene la actividad física adecuada, no tiene los cuidados que debería de tener, o sea, va a subir de peso muy rápido. Entonces, tenemos opciones de galletas, snacks que sí vienen a base de frutas, de fresa, de plátano, algunos son de zanahoria, pero casi siempre son las galletas y son duras. Entonces, ahí digo, es una opción más adecuada porque la consistencia es muchísimo mejor para el desgaste dental y pues lo premiamos, o sea, justo estamos haciendo algo que quizás no le gusta, pues hacemos la cuestión de darle el premio. ¿Has notado en especial que alguna fruta, verdura sea como su preferida de la mayoría? Ay, el plátano. ¿El Sí, plátano? de repente llegan a consulta y dicen, sí, le doy su pedacito de plátano porque se vuelve loco. Yo, bueno, con que no sea muy de vez en cuando. Ok. Sí. Oye, y yo he visto videos, creo, este famoso churu, Ujú. se dan conejos, se recomienda, no les gusta o no lo has intentado. No, no hay opción en no convencional. Pero no, literalmente el churu que tenemos de gatos. ¿Nunca lo has ofrecido un conejo? No. Creo que ahí por ahí en algún videito vi y también se dejó manejar, no sé qué le habrán inyectado, Ujú, pero porque ya ves que en perros, bueno, en perros sí lo aceptan algunos, ujú. pero sí de repente, yo creo que lo que sigue sí o sí después de perros y gatos es conejos. Sí, es el Y, más común. y van a empezar a salir miles de cosas para conejos, porque creo que ya es una realidad. Lo que ven las clínicas sí o sí es perros, gatos, Conejo. conejos. Ya el gato le está ganando al perro, pero ahora ahí viene el conejo El también, conejito. entre más chiquito. Y más viviendo en departamentos aquí Sí, en sí, sí, Guadalajara. que se adapte a nuestras necesidades. Muy bien, Doc. Doc, ¿y qué pasa si no quiere comer? Porque creo que esa es de las principales causas de consulta, ¿no? Sí, Supongo. el motivo de consulta. Ay, pues mira, puede ser multifactorial, pero recordemos la particularidad de todos los no convencionales que son animales presa. Cuando nosotros ya vemos signos clínicos, es que no tiene un día, no tiene 2. O sea, ya lleva un periodo quizás largo, inclusive en algunas veces es crónico, ¿eh? Me ha tocado de repente pacientes con una pododermatitis que los propietarios ni siquiera se habían dado cuenta, pues porque no decía nada el conejo, no se movía diferente, no había dejado de comer hasta que llegó el punto en donde pues ya no
podía enmascarar lo que sentía. Cualquier caso en donde el alimento ya no se comió de forma adecuada es motivo de ir a consulta inmediatamente. Ya en consulta justo catalogaríamos si es una urgencia, si necesita un manejo más grande, pero sí es importante acudir a revisión, porque puede ser multifactorial, pero si ya estamos viendo un signo, no sabemos cuántos días tenemos en donde está así y ahí nos limitamos nosotros como médicos en la recuperación de la mascota. Perfecto. Fíjate que ya lo dijiste, son animales presa y suele ser, yo lo comparo un poquito con el gato, que también el gato no muestra como signos, pero el dueño que conoce a su conejo Exacto. va a saber en qué momento, ¿sabes qué? Hoy, doctora, hoy no quiso comer, o hoy hizo esto raro, hoy esto, y te lo llevan inmediatamente. Creo que la rutina es la base, ¿no? Cuando ellos rompen la rutina es Ujú. porque está Algo está pasando pasando. algo. Ujú. Oye, Doc, y yo hace tiempo, cuando era estudiante, había escuchado, las vacas son rumiantes, obviamente, pero que en los conejos pasaba algo un poquito similar con el tema de su popó. ¿Se la vuelven a comer? ¿Esto es cierto o no es cierto? Sí, así es. Hay dos heces que son distintas. Las que consumen son secótrofos y este proceso en donde las consuman se llaman secotrofia. No son los mismos los secótrofos a las heces normales. Las heces normales pues son las bolitas Ujú. circulares. Los secótrofos son alimentos que necesitan una doble ingestión porque la primera no fue suficiente, pero no son ni durante todo el día, ni lo solemos ver casi siempre como son animales crepusculares, lo hacen como muy temprano o a lo mejor ya muy tarde en donde está muy oscuro Ok. y usualmente lo toman así tal cual de la zona perianal, se agachan y las consumen. Y es como un racimo de uvas, más o menos. Entonces sí hay diferencia de las heces. Ok. Entonces es raro que las veamos por ahí tiradas, Así es. pues ya lo que hemos tirado es popó ya Son heces que deshecho. ya, exactamente, justo si notamos los ecotrofos en casa, pues es también un motivo de consulta porque no deberíamos de revisarlos. Pasa mucho, importante ahorita que están un poquito de moda la cuestión como de los areneros y el esquinero, nos funciona mucho sí para la parte de la higiene y está perfecto, pero hay que ver hasta qué punto no estamos ocasionando como algún daño en la mascota, porque de repente vienen como los hoyitos muy grandes, entonces defecan y el secotrofo se va hacia abajo y ya no lo consumió la mascota y es nutrición que obviamente necesita tener. Entonces también ojito ahí con los areneros, deberían de ser pequeñitos, que no se puedan caer como tan fácil ese tipo de las heces. Perfecto. Ese es otro paso al que vamos. Ya una vez que les dijiste qué hay que hacer, qué hay que comer, su hábitat. Ujú. Eh, Viven en jaulas actualmente, ya los ves sueltos en el patio. También, no sé si sea peligroso que esté en un patio donde tenga acceso gatos, pajaritos. ¿Dónde recomiendas que viva? ¿Cómo debe ser su hábitat? Depende mucho el entorno, justo platicabas, casi muchos ya son departamentos. Mientras mayor espacio tenga un conejo, es mejor. Nos podemos adaptar, sí. Afortunadamente ya no los ponen tanto en jaulas, que no se recomienda porque va unado a tener problemas en los miembros, en este caso la pododermatitis, que es un padecimiento en donde a veces son tan pesados o pasan tanto tiempo en la jaulita. Recordemos que la parte de los miembros traseros de los conejos, bueno, en los 4 miembros no tienen cojinetes. Sí. Entonces es solamente una porción de pelo que es un poquito más insurta, feo, que inclusive se ve de color diferente, pero es para que proteja todos los deditos. Entonces cuando pasan mucho tiempo en la jaula, ese pelito se va haciendo hacia los lados, hasta que llega un punto en donde se encuentra alopécico y genera úlceras, cuando ya ni siquiera tienen una buena higiene, que están húmedos todo el tiempo y aparte el peso, son los problemas de pododermatitis, que claro, hay grados. Afortunadamente no he visto pacientitos tan graves como lo marca la literatura, que ya un grado 5 prácticamente ya es como un paciente desahuciado porque Sí. llega hasta el hueso. Entonces, ya no utilizamos las jaulas a menos de que sea un transporte. Nos podemos adecuar al espacio, al entorno, sí, con algún corralito. Sí recomiendo que tengan la mayor actividad física que se pueda en un periodo específico de tiempo. 1 hora, 2 horas, son animales que necesitan supervisión porque todo muerden. Mm. Entonces, también muchas cosas comen. Cartón no deberían, plástico no deberían, y nos lleva también a la parte en donde son problemas gastrointestinales. Ok. Pueden estar afuera en jardín, sí, de hecho se recomienda inclusive como enriquecimiento ambiental. Recordemos que son animales cavitarios. ¿Qué quiere decir? O sea, que se meten a sus cuevitas y siempre en cada habitación que se tenga la mascota o que esté a la intemperie hay que colocar escondites. Eso es muy Ok. importante, se siente un poquito
incómodo, hay ruidos, hay un perro, hay un gato, etcétera, entonces se puede meter y ya ahí se siente un poco más cómodo. Y el enriquecimiento ambiental es la parte de que estén cavando. Si no se puede, obviamente que no tengan el jardín, pues podemos comprar una caja grande y colocarle también tierra que no tenga ningún tipo de tratamiento ni abono. Y ahí usualmente se ponen un ratito y pues ayudamos justo a que tengan las conductas específicas y propias de la especie. Que esto va también aunado a la parte en donde se recomienda que estén acompañados, porque un conejito solo no va a mostrar lo mismo cuando hay dos, tres, cuatro más. Son animales gregarios. Si de repente hay algunos, puede ser inclusive por razas que no están tan acostumbrados ni al manejo, ni les interesa y no les gusta tanto socializar, pero afortunadamente no son muchos. La mayoría es que sí conviven como entre sí. Obviamente todos los ejemplares esterilizados, pero sí podríamos tener como las dos partes siempre y cuando sí exista un área exclusiva para el conejo en donde yo pueda colocarle su alimento y que sepa realmente si le bajó a la agüita, si sí comió, cómo defecó, porque justo ayer me llegó un paciente que lo tienen así tal cual en el jardín. Me comentaba la propietaria que hacía cuevitas, entonces todo estaba, tenía su hábitat por abajo, Sí. por arriba y por abajo, pero no sabían si había defecado o no porque está en el jardín y pasa mucho, los que pasan mucho tiempo fuera no desconocen, vaya, porque pues sí, a lo mejor puedes ir a buscar, pero si ya llovió, tiró el agua, etcétera, no vas a saber si esas heces son adecuadas porque se mojaron Sí. o pasó algo más. Ok, entonces buscar lo más parecido como si estuvieran sueltos. Exactamente. Oye, ¿y no has tenido historias que se les pierden a los propietarios o algo de que hagan su Pues cuevita y... no, fíjate, nada más lo que me han contado que me parece muy raro por la cuestión de que son animales presa, como 4 tutores han llegado a contar que es que este conejito llegó a mi casa, me lo encontré en la calle y digo, pues está raro, me imagino que a alguien Sí. se le ha de haber salido justo, pero al que se le salió ese tutor no ha llegado conmigo, sino el que lo Ok. encontró nada más. Muy bien. Oye, Doc, y la parte de las consultas a domicilio, ya que lo mencionaste, ¿cuándo se recomiendan o cuándo hay que llevarlo al hospital? Ujú, muy importante eso. Mira, yo manejo lo que son controles sanos, que afortunadamente justo con este manejo de la información, redes sociales, etcétera, nos podemos dar cuenta antes si la mascota está teniendo alguna alteración. Ujú. Las consultas a domicilio son para vacunas, para pesaje, inclusive revisión dental. Yo manejo mucho esa parte y más desde mi experiencia con mi mascota, que Ok. soy muy con ese hincapié con los tutores, porque de repente, ay, es que tiene 6 años y nunca le ha pasado nada. Pues qué bueno que nunca le haya pasado nada, pero en algún punto no conozco un conejo que no haya tenido un problema dental. Entonces hay que tener mucho, mucho hincapié en esa parte. La vacunación, pues sus controles sanos, o sea, su revisión de rutina. Tengo un pacientito que de verdad su tutora es ejemplar, el conejito se llama Ousla y manejo como una tarjetita justo en donde voy registrando las visitas y si no mal recuerdo son como 8 más o menos. Las recomiendo semestrales y ya va por la sexta. Entonces Ok. ella sí es muy, muy concisa con que, oye, ya le toca, hay que agendar. Ya, claro. Y la verdad es que en alguna ocasión sí encontramos como un ligero sobrecrecimiento, algún temita ahí pequeño, sobrepeso que de repente pasa. El tutor piensa que está bien de peso y a la palpación no es solamente verlo, o sea, necesitamos palparlo Sí. para saber si es un peso adecuado. Entonces, todo lo que no conlleve como un proceso en donde ya lleva varios días enfermo, sí lo podemos hacer a domicilio. Pasa mucho que a lo mejor sí justo la manipulación y el estrés, evitarlo en cuanto al traslado, pero me mandan un mensajito, un video en donde el conejito ya está postrado, está en malas condiciones, ahí ya no es viable. Por mucho que yo le quiera hacer un manejo de no estresarlo, la realidad es que necesita hospital, radiografía, colocarlo en la incubadora para el calor. Entonces, todo lo que no veamos que ya tiene días de evolución, podríamos, pues, manejarlo si nada más cuestión de medicina preventiva en el Ok. domicilio. ¿Y también tú trabajas en algunos hospitales o tienes convenio con hospitales por si necesitas hospitalizar? Sí, sí, también depende mucho. Yo pues me muevo por toda la zona metropolitana, entonces sí, de repente en donde estén, si están en Tlaquepaque, pues busco la opción más cercana Ah, ok. y de preferencia también que sea 24 horas. Entonces pues nos adaptamos también a que el propietario se pueda mover lo menos posible. A lo mejor yo estoy en uno en Zapopan y estoy cómoda y es muy bueno, pero si el propietario está hasta Tlajomulco, hay veces que si me dices, es que me queda muy
lejos, necesito otra opción, pues sí buscamos algo que se les acomode. Pero obviamente que el equipo tenga experiencia en También, estas sí, sí, especies, sí. ¿no? Ujú. Que sí va muy de la mano que Sí, sí, decías. por mucho que yo haga la consulta, la verdad es que es importante a quien más me termina como de ayudar en la parte del manejo. Sí, porque si hay hospital exclusivo de gatos. Mucha gente no sabe que es el ese médico solo atiende gatos. Si le llevas un perro, no te van a atender. De animales no convencionales exclusivos, solo el de aves, o hay más aquí en Guadalajara, De no que solo atiendan no convencionales. convencionales. Pues hay otro que se llama Axovet. Ah, ok, ya. El médico estuvo creo que en el curso. No me acuerdo, pero pues él también. Muy bien. Yo creo que ahí viene esta tendencia, ¿no? Porque desde la sala de espera, desde Justo. muchísimas cosas. Llevas un conejo y está un perro ladrando, están Claro. otros animales, desde ahí empiezan todos los problemas. Así es, eso también es importante, la parte o lo que yo recomendaría como una asesoría a domicilio, porque ya cuando me lo llevan a lo mejor a una clínica, desde el traslado, olores, todo lo que comentas ahorita, el estado del conejo no va a ser normal, entonces va a estar solamente a la espera, al alba, y mejor justo en el domicilio yo vea, mira, ya comió ahí, de este lado orina, de este lado de feca, ya brincó, ya me mordió, bueno, yo lo siento más cómodo, entonces eso también se recomienda la parte de los domicilios. No, y la consulta a domicilio está padre porque aparte de la consulta física al conejo, obviamente les das la consulta del entorno, las recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, qué está peligroso y listo. Justo. Doc, ¿y cómo revisas la boca de los conejos? ¿Ellos se dejan manejar fácil o sí batallas de repente? Pues mira, no sé si tengo mucha suerte, la verdad. Mi consulta podría decir que es lo más friendly que se pueda. ¿Sí? En algunos casos tengo como que si se mueve mucho o no está familiarizado, trato de hacer sí de repente lo más rápido que se pueda, pero lo más rápido que se pueda no quiere decir que es lo mejor que se pueda, o sea, o lo más conciso. Yo siento que en cuanto a la manipulación, yo prácticamente le pido permiso al conejo, ¿sabes? Ok. Entonces, algunas veces sí me demoro. ¿Cómo lo reviso? Tengo algunos abrebocas que no son tan invasivos, que me permiten ayudar como un poquito en la zona de los carrillos, hacerlos hacia un lado y ir revisando un poquito la parte si tiene lesiones o no. Pero específicamente tengo un aparato como una camarita pequeña que me ayuda a revisar los premolares. Entonces, a mí me funciona mucho ponerlos como boca arriba en el menor tiempo posible si no están acostumbrados. Hay pacientes que me dicen, no, mira, yo lo agarro, lo cuesto como bebé y no pasa nada. La verdad es que son una chulada, pero los que no están familiarizados, yo soy muy lenta. Entonces, yo creo que ninguno me ha mordido, fíjate. Me han mordido por otras cosas, pero en una revisión dental no he tenido complicaciones utilizando este aparato. A veces sí necesito ayuda del propietario, como que me ayuden un poco con su cabecita y ya yo hago todo lo demás. Y ellos ven junto conmigo en tiempo real si tiene alguna alteración. Ah, perfecto. Se siente como el propietario, el conejo y Y yo, todo sí. exactamente. Oye, Doc, ¿y cuáles serían los motivos de consulta? Ya sabemos que los dentales y los gastrointestinales, pero ¿existe otro motivo de consulta? De repente, bueno, sí, ahorita la moda es muy importante, que de repente es que se le cae mucho el pelo y nunca lo cepillan, pues obviamente el pelo tiene un ciclo y en ellos es muy importante la muda porque ya cuando es el pelito de invierno es más denso para que no batallen, quitan todo el pelito que fue de verano, que es más corto. Y pues va unado justo pues los problemas gastrointestinales. Yo creo que sí, lo que llega a consulta es problema dental, problema gastrointestinal, pero a veces van como de la mano, ¿no? Es que dejó de comer. Sí, pero ¿por qué dejó de comer? Y ya íbamos desmenuzando un poquito la parte de que están haciendo lo mejor en casa que les hace falta o que justo no sabían. Fíjate que todavía me tocan tutores en donde no saben que los conejos, su crecimiento dental es constante, o sea que realmente no hay una raíz que pare y diga, hasta aquí hubo el crecimiento. Todavía llegan preguntando de a poco les crecen los dientes toda su vida y pues sí, para bien y para mal. De ahí viene el bullying que nos hacían o que hacíamos nosotros de dientes de Ya conejo, sé, cosas así. sí. Oye, y hablando de eso, creo que esta generación ya no le tocó, pero bueno, yo creo que sí atiendes tutores grandes, pero nosotros veíamos a Bugs Bunny comiendo zanahorias todo el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es el principal error
de creencias, más que errores, creencias que tengan los tutores con los conejos. Pues sí, justo las zanahorias, ¿Ok? porque muchas veces justo dicen, pero es que en las películas y en las caricaturas, pues sí, pero no es un alimento balanceado. Justo, podemos dar un snack que sea a base de zanahoria, o a lo mejor un cachito muy de vez en cuando, pero no es base en la dieta y no, o sea, tenemos otras opciones para alargar justo la esperanza de vida, pues apegarnos a lo que mejor le podemos dar, a una nutrición adecuada. ¿Qué atiendes más, conejitos de raza o el típico conejo que no sé si sea de raza, pero el que parece de producción? El de laboratorio, ¿no? De Ajá, ojitos rojos y blanco. Pues no, yo creo que de raza. raza. Últimamente el mini lob, que es como el más común, los Ok. que son como chiquitos, orejas caídas, ahorita es como pues el auge, son la mayoría. ¿Hay muchas razas? Sí, sí. Pero Ya, que tú veas aquí en Guadalajara o se repiten. pues fíjate que aquí me ha tocado mucho el mariposa, que es el típico un poquito grande y mateadito, o sea que tiene el fondo blanco y manchitas ya sean cafecitas, negras, es como el más comuncito. Cabeza de león, también el cabeza de león, que igual hay como sus variantes. El cabeza de león meramente de raza tiene obviamente todo el manto muy prominente y ahorita ya los que salen ya no son tan prominentes, a lo mejor nada más es la parte aquí como de la carita, pero sí, yo creo que esos dos, pues el mini lob, ujú. Oye, ¿y pueden llegar a ser muy caros? Pues algo, por ejemplo, los gigantes de Flandes, que aquí no son muy comunes o conocidos, que son conejos que alcanzan hasta los 7 kilos, 8 cuando sí son puros, vaya, de gigante de Flandes. Pues sí, yo creo que unos 3,000 a comparación a otro que a lo Sí. mejor 500 pesos, 800 pesos. Oye, sé que ese tipo de tutores no son tus tutores, pero obviamente también se presta mucho a que la consulta cuesta más que lo que le costó el conejo. Ay, sí. ¿Chocas con eso de Sí, repente? sí, sí, fíjate que me tocaba más antes, ahorita ya casi no, como todo, ¿no? Yo creo que igual punteando como del 1 al 10, 2 de cada 10 tutores de repente dicen, bueno, muchas gracias. O no, pues es que, oye, me salió muy, muy barato como para pagarte tanto la consulta, pero afortunadamente son menos. He escuchado más ese tipo como de comentarios cuando son animales más pequeños, por ejemplo, el hámster. Obviamente los hámster por su esperanza de vida tan corta, pues no, o sea, no duran mucho como para que veas un problema, a lo mejor reproductivo, que casi siempre es lo que me toca hacer, como mucha OVH en la parte de las hembras, y pues sabemos que es más cara la cirugía y me han dicho, no, pues es que mejor me compro 3 con lo que me vas a cobrar. Bueno, ahí malamente, pero pues el tutor decide ya si quiere la atención o no. Sí, ahí pues es gente mala que no debería ser tutores porque está en juego el valor sentimental. O sea, ya no es simplemente el que compré. Obviamente fue parte de tu familia, es el hermano de tu hijo, es Así es. muchísima. La doctora Paloma es lo que me gusta de ellos en Chile, porque hacen unas cirugías que obviamente las cobran Sí, claro. bien. ¿Por qué? Porque lleva demasiado equipo, porque pues tú lo sabes, cómo es anestesiar y hacer una cirugía en un animal tan pequeño. Y la pericia también, eso es bien importante, los tejidos. Y el compromiso del tutor está. Entonces, ojalá, ya aquí en México se ve más, también para todo hay Sí. clientes, pero regresando al conejito, ¿cuál es la esperanza de vida? ¿Depende de la raza o es un promedio? Depende la raza, sí tenemos un promedio. Ahorita ya se extendió un poquito. Por ejemplo, tengo mi paciente más longevo que ahorita estoy revisando que se llama Amor, tiene 11 años. Ok, Y justo, o sea, su propietaria también es muy puntual en cuanto a sus revisiones, pero una media yo podré calcular 9 años ya en estos tiempos. ok. Antes, pues justo, ¿no? La alimentación, que no había tantas opciones de médicos, si a lo mejor decían, ay, pues 4 o 5 años, ya te duró muchísimo, o sea, pues no, está prácticamente la mitad de su vida. Pero sí, yo creo que la media serían 9 añitos, justo lo que marca la literatura, pero ya estamos haciendo como un poquito más hacia adelante, ¿no? A los 10, 11 añitos. Sí he tenido justo pacientes de 10 y este ahorita de 11 es el más longevo que pues me ha tocado estar atendiendo. ¿Y no has empezado a ver enfermedades como cáncer en conejos? ¿Hay cáncer? Sí, sí, Por sí. lo mismo que estamos alargando Sí, el tiempo. pues fíjate que sí, pero cuando no son esterilizados a tiempo. Ok. Generalmente Entonces, es glándulas mamarias. ujú, sí, en hembras, así es. Ok. Sí, o sea, hacemos citología y pues sí arroja células neoplásicas. Perfecto. Vamos a ese punto. ¿A qué tiempo es recomendable
hacer la esterilización tanto en macho como en hembras? Yo recomiendo cuando mucho esperarte al primer año de vida. O Ok. sea, para que tengamos a lo mejor un tiempo para que esté formado todo adecuadamente, pero no pasarnos de ahí para limitar la incidencia justo de este tipo de problemas. Sí, y reduces errores también, pacientitos jóvenes, pacientitos sanos, que Así siempre es. hay sus, Sus digamos, limitantes. así es, pero obviamente entre más joven eso Es mejor. se va a reducir. Ujú. Me comentaste hace un ratito, ¿tú prefieres que vivan de dos? Sí. Hasta para ellos, para jugar, para Sí. todo. ¿Siempre hay un dominante también? ¿Está el alfa? Sí, pero también influye mucho en qué edades los juntas y a lo Ujú. que esté acostumbrado el otro conejito. Son muy inteligentes, obviamente. Entonces, si le das la libertad al conejo de subirse y de hacerse, pues nos va a tomar la medida y va a ser Ok. un poquito complicado después yo poder imponerme o que otro conejito se sienta como que más que él. O sea, no. Pero no hay tanta dominancia siempre y cuando los dos hayan estado pues desde chiquitos. El carácter, la verdad es que es fundamental y pues como cada mascota, cada uno tiene su temperamento. Si de repente hay conejitos bien buenos, bien dejados y hay otros que al principio eran buenos y ya después, ¿no? Cuando ya tenemos todo este tema hormonal, si los esterilizamos, si no los esterilizamos, pues es que también es un punto clave en la convivencia entre ellos. ¿Se pueden educar o pueden hacer trucos de repente como perros? O sea, Sí. ¿son tan inteligentes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ellos les gusta mucho saltar, entonces puedes poner obstáculos y sí, con el tiempo adecuado y El- con los premios, sí. Oye, Doc, ¿y recomiendo los areneros o no? ¿O prefieres evitarlos? Pues, me gustaría, si se puede, que se eviten, pero, pues, justo, si no van a pasar mucho tiempo como para estar limpiando la zona, pues, mejor que esté lo más seco que se pueda, porque un exceso de humedad, volvemos a lo mismo, siempre vamos a tener un problema en las patitas. Perfecto. Oye, Doc, ¿y qué señales indican que mi conejo es feliz? Es ¿Cómo feliz. podría saber que está feliz en mi casa? Hacen casi siempre como el flop, que es cuando parece que se mueren, pero no se mueren, que Ok. se echan por completo, se acuestan, pero es que dan como un costalazo tal cual Ok. y nos asusta cuando no sabemos qué pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no hay ninguna parte en donde se sientan invadidos o Se que sienten somos un depredador. cómodos. Exactamente. La pose es muy importante para saber justo si mi conejo está cómodo y para saber si algo está mal. O sea, yo, por ejemplo, que te hablo ahorita como tutora, yo sé que mis mascotas, hablando de los no convencionales, están bien o mal. El simple hecho de cómo se mueven, cómo se echó, cómo agarró el alimento, porque justo ya tengo esta rutina, ya sé que después de que agarre el heno, va y se mete y sube. Por ejemplo, en los conejos, el echado es bien importante. Cuando se colocan como esfinge, pues no pasa nada, están muy, muy, muy cómodos. ¿Por qué? Por la parte en donde si hay un depredador, no van a estar de esta forma porque le va a llevar tiempo el incorporarse, correr, etcétera. Entonces, si ya de repente no está haciendo frío y notamos una pose del conejito como que pone todas sus patitas adentro, está un poquito, con el pelo hacia afuera y ojitos entrecerrados, pues es una pose en donde me está indicando que algo no está bien y que tiene dolor seguro. Ujú. Perfecto, Doc. Doc, ya para ir terminando, te voy a hacer algunas preguntitas que busqué en internet, que es como lo que seguro te llega el propietario que ya leyó en Sí, de Google, repente sí. ahora ChatGPT y todo. Te las voy a hacer y vamos a tratar de contestarlas un poquito rápido, nada Ujú. más. ¿Zanahoria sí o no? No, Perfecto. ¿Es malo darle croquetas para perros? sí. ¿Lo hacen? Ay, de repente sí. Y a ellos les gustan. Algunas, depende de la marca, pero Ok. sí, recordemos, pues bueno, son herbívoros estricto, no necesitan proteína animal en su dieta, podemos generar problemas, metabólicos, entonces, no. Recuerden lo de las vacas locas también, por Exacto. ahí. ¿Se bañan los conejos? Podemos hacer baños en seco. Lo Ok. principal y que yo manejo también, por ejemplo, como en los domicilios, es una sesión de grooming, que pues bueno, hacemos la cuestión de quitar todo el pelito muerto, un bañito en seco, cojinetes, etcétera, pero nada más. Mojarlos no es una opción en conejos. Perfecto. ¿Pelean entre ellos? Sí, si no están esterilizados. ¿Y pelean con perros? Algunos sí, depende mucho el carácter. Yo no recomiendo que exista la convivencia de perros, gatos con conejos, pero la verdad es que de repente los conejos tienen un carácter complicado y sí pelean a los perros, los muerden. Y precisamente, si tuviera que elegir entre perro y gato para compañía, ya sé que dijiste que no, pero ¿con cuál se llevan mejor? Uy, pues con algún perro pequeño, pero Ok, no lo recomiendo. perfecto. ¿Necesitan compañía?
Sí, pero otro conejo. otro conejo. Muy De bien. 2 a 3 o inclusive 4. Ya lo mencionaste, pero ¿cuánto vive un conejo? De 10 años, 9 y 10 años. Perfecto. ¿Y cuánto es la duración de su gestación? La gestación varía entre 28 a 31 o 32 días como máximo y depende mucho la raza, pero sus camadas suelen de ser de mínimo 4, máximo 12 conejitos. Son muchísimos, Son entonces muchísimos. hay que esterilizarlos. Fíjate, ahorita que decías, yo personalmente sigo batallando con los gatos. Ok. Un gato pequeño, yo no sé si es macho o hembra, yo siempre me apoyo, o sea, como que ese clip no me dio. Y en la veterinaria a veces llegaban ya grandes, y estos eran errores porque pasaban por miles de médicos. Ah, vengo a castrar a Pancho, como dices. Y el médico de consulta ni lo revisaba, lo subía, y al momento de ya prepararlo, pues no es Pancho, es Pancha. Pero como desde el principio le dijeron, y esto en gatos. Y obviamente en gatos en algún momento se tiene que ver los testículos. En conejos también ya con la edad Sí, se descienden. Ah, ok, perfecto. Pero sí es un error así terrible. Entonces sí hay que estar bien seguros, porque si no, ¿en cuánto tiempo te puedes llenar? ¿A qué edad se pueden reproducir? Ay, pues son receptivas las hembras a partir de los 4 meses. Ok. Entonces, pues imagínate. Eso pasa mucho, por ejemplo, con ejemplares que estén juntos. O sea, si Ujú. compran a la parejita o adquieren a la parejita, o sea, es importantísimo acudir al veterinario. A lo mejor si está solito, pues bueno, ya si es macho, hembra, casi siempre yo lo noto en la consulta, porque Ok. justo dan un nombre de hembra y yo reviso de, oye, pero pues tiene los testículos. Ay, yo no sabía, tengo 4 años con él. Pero pues bueno, está solo, no Sí, conlleva sí, como un sí. riesgo. Muy bien, Doc. Doc, y ya para terminar, ¿qué te motiva a seguir? Al principio me gustó mucho cómo abriste, que nunca estás quieta, que esto, aquello. También te iba a preguntar, dijiste que te encanta como trabajar, pero sí tienes límites, supongo, o estás aprendiendo a ponerlos, Estoy aprendiendo a ponerlos. porque ese es un tema súper importante que manejamos mucho en Educabet. Sabemos que está el patrón o el hospital que te pide de más, que enmascaramos el ponte la camiseta con la Claro. explotación, pero muchas veces cuando nosotros salimos de ahí y somos independientes, uno solo es nuestro propio enemigo, porque Sí. quieres agarrar a todos los pacientes, más que tú que te mueves y con este tráfico, si agendas 5, te aseguro que se te puede ir todo el día, ahora Sí. con las lluvias, con todo. Entonces esa es una parte creo que importante y no sé si ya lo estás haciendo. Pues mira, es un poquito complicado. La verdad es que no hay que romantizar el exceso de trabajo, eso es un hecho. Suelo tener mucho trabajo, sí, pero es que muchas veces son pacientes, por ejemplo, estos los no convencionales son emergenciales. Ok. Entonces, no me puedo dar mucho el lujo de decir, ay, pues mira, hoy no puedo, tengo un compromiso, te veo mañana o pasado, porque el tiempo es oro en ellos. Sí, trato de poner ciertos servicios. Yo trabajo casi todos los días. Trato de sí darme un día a la semana que sea solo para mí, pero de repente sí me salen consultas, solo atiendo emergencias, como en mi Ok. día de descanso, ¿no? Que realmente me haga ir al paciente porque lo necesito o necesito trasladarlo. Un control sano, cosas que sean más, menos complicadas, sí las podemos reagendar, pero siento que en mi caso o en mi área es un poquito complicado poder negar el servicio porque no siempre vienen en buenas condiciones. Entonces, aquí justo entra también la parte como de mi experiencia y yo de tutora. Como yo batallé, la verdad es que entiendo mucho a las personas y es muy feo en donde tú ves a tu mascota que está mal, estás buscando, no encuentras a nadie, y ya cuando encuentras a alguien, ay, ¿sabes qué? Es que no puedo. Entonces, la verdad es que he tenido mucho trabajo gracias a las personas que justo confían en mis consultas y como todos los médicos en donde voy a hacer justo las consultas de no convencionales y me buscan mucho, entonces los voy acomodando. Y si de Ok. repente me pasa que termino un poquito más noche de lo adecuado, les digo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo estos servicios, tu mascota está bien, no urge, te puedo agendar a lo mejor 9:30 o 10 de la noche, cuando lo hago muy seguido. No, sí, no importa, yo te espero. Y digo, a lo mejor me van a decir que no porque ya es muy tarde, o sea, Sí, no son claro. horas adecuadas. Pero también la cuestión es como los trabajos de las personas. Ujú. Estamos tan ocupados Sí, que esa es no otra. tenemos de que, ay, sí, mira, te veo a las 4. Entonces creo que nos vamos acomodando un poquito. Estoy tratando de no saturarme de pacientes porque sí me ha pasado hace no mucho en donde estaba de full y obviamente pues uno se cansa o no tienes tanto tiempo para ti. Pero mira, la verdad es que el trabajo no me asusta, me gusta mucho y pues es que también son mascotas que pues que me apasionan. No digo que los perros y los gatos sean como que, ay, no.
pero pues no me encantan tanto. Y aparte siento que sus motivos de consulta son un poquito más iguales. A lo mejor en perros, gastroenteritis o vómitos. Y el gato que batallamos un poquito, pero podemos manejarlo porque ya sabemos más o menos por dónde va. Acá el conejo que tiene, no come. ¿Desde hace cuánto? No sé. Entonces hay que ir revisando, dieta, entonces siento que nos hace pensar un poquito más y pues ahí llevo a la par. Usualmente no consulto tanto de emergencias en la noche porque si para mí mi sueño es vital para poder estar bien en el día, pero pues pacientes que sí sean emergenciales, pues no puedo decir que no en la parte interna en donde digo yo ya pasé por eso. Pero pues trato de acomodarlo, siempre hay una agenda, ¿no? Y por ejemplo, la parte también de las pensiones. Yo realizo las pensiones de animales no Ok. convencionales y casi siempre también tengo agenda llena porque vuelvo a lo mismo. También me ha pasado que yo quiero salir, pero no confío en muchas personas para cuidar a mis animales porque soy un poco meticulosa. Entonces, cuando yo voy por las mascotas, les explico a ver qué le gusta, qué no le gusta, qué horas le das de comer. O sea, que sea realmente una pensión exclusiva, adecuada para saber Personalizada. exactamente. Y no como de que, ay, nada más lo aventamos ahí con los perros y el perro acá ladrando, el conejo bien estresado. Agua y Entonces, comida y listo. imagínate. Oye, Doc, y dijiste dos cosas. Una, sí, precisamente, no es igual que un perro o un gato. A mí me hablan a las 12 y sabes que llevo a la veterinaria más cercana. Ya mañana, o sea, ellos van a saber qué hacer. Claro. Pero un conejo, pues actualmente yo creo que ya hay más gente que se dedica. Es una rama que ha crecido mucho. Cuando tú tenías a tu conejo, supongo que estaba, bueno, no lo conozco personalmente, pero está Casillas, papá, estaba Andrade, pero no sé Ujú. si se dedicaban como a conejos o más a aves, a animales salvajes. Actualmente creo que ya más. Y el otro tema, es peligroso, obviamente, el tema de que vayas a consulta a domicilio por el hecho de ser mujer, de ir tan tarde. ¿Has tenido malas experiencias o solamente vas con gente referida? Porque es mucho miedo que he visto de repente con gente que quiere comenzar. Híjole, pues no. Bueno, nunca lo he pensado, solamente una vez. Bueno, también atiendo a un poco de fauna silvestre, ¿Ok? tocando como muy por encimita ese tema. Solo una vez me consultaron para un tipo de animal de fauna que sí era noche y era como por Ajijic más o menos. El tipo de dueño es Ujú. el que cambia ahí. Sí, entonces fui acompañada nada más esa vez como porque Sí. me hizo un poquito de ruido, pero la verdad es que no, nada, nunca he tenido una mala experiencia. Usualmente sí me llega el mensajito de, oye, es que me recomendaron contigo, o te vi en redes, vi tu Instagram y quiero que revises a mi conejito. Casi todos son de ese tipo, Ah, afortunadamente. perfecto. Creo que tengo haciendo domicilios más o menos como 2 años aproximadamente, de menos a más, obviamente, pero no, afortunadamente no he tenido ninguna mala experiencia, pero sí pido de que, pues pásame tu ubicación, revisamos, obviamente hay como un extra si se sale como de una zona, si es muy lejos, les comento y ellos deciden si la aceptan o no, y justo que nos adaptemos a los horarios. Si de repente es muy lejos, trato de solo acomodarla muy temprano, no esperar como hasta en la noche, ya me gustaría en la noche algo más céntrico y donde hay obviamente como más personas o más cosas, pero afortunadamente no. ¿Y mandas un cuestionarito previo como para ya saber con qué llegar o llegas ya con todo Sí, para con lista? todo, pues a ver qué me encuentro en la consulta. Usualmente sí es como de para saber qué tan urgente es o cómo me acomodo en los tiempos. Si Ah, es ok. que le pasa a tu mascota, no, pues que nada. O no, pues es que la uña. Ah, ok, ya nos acomodamos. Pero usualmente no, a ver qué nos encontramos. Oye, ¿y el dueño del conejo, has notado que es diferente? O Sí. sea, ¿tiene algo el que tiene solo conejos tiene algo en particular? Fíjate que, por ejemplo, tú que tratas con felinos o propietarios de felinos, son más aprensivos que lo de los perros. Pues los de los conejos son más aprensivos que los de los Sí. gatos. Entonces, digo, pues está bien siempre y cuando como cuidar la línea, ¿no? En Sí, donde sí. no sobrepasar. Pero pues sí, siento que pues muchos tomamos a las mascotas de apoyo emocional, no deberíamos, pero pues sí son un apoyo porque es como nuestro compañero, ¿sabes? Algunos sí me toca que de repente una vez en una pensión que tuve de Navidad querían hacer videollamada con la coneja. Y pues sí, ahí estábamos la coneja y yo en videollamada de que mira, todo bien, le hablaban, obviamente sí de repente movía las orejas, pero pues hasta qué punto no se entienden en eso, pues no, ¿verdad? Pero pues que si se sienten cómodos, pues yo no tengo ningún problema y tampoco es algo malo para la mascota. Sí, claro, ahí ahora sí que, y no, y para muchas personas
sí representan, o sea, otras gentes se enojan, pero sí son hijos. Hay personas Sí, que no pueden tener hijos o justo. que X pasa y esa mascota para ellos es su todo. Sí, 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 Por sí. eso yo invito a los médicos veterinarios a especializarse, Sí. porque suele estar el típico médico que te atiende perros, gatos, aves, y de nada te lo atiende bien, solamente enmascara un poquito más, damos más tiempo a que esa enfermedad, te aseguro que algunos ni la boca abren y ahí tienen el problema. Ese es otro tema, ya para así rapidito. ¿Cómo haces el recorte? Yo he visto que lo hacen con corta uñas de perro. ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacer un plan de trabajo, obviamente. Lo ideal, lo que se debe de hacer es tomar proyecciones radiográficas, hacer una medición de las piezas dentales, se hacen unas líneas. No siempre, por ejemplo, el tutor tiene, pues, la parte económica, ¿no? Tratamos de adecuarnos, pero de todas formas haciendo lo mejor que se puede. Cuando son incisivos, obviamente no se usan este tipo como de alicates o pinzas, corta uñas, porque siempre vamos a dañar el diente. Entonces, sí sabemos que no hay una raíz, pero el lugar en donde debería de estar la raíz en los conejos se llama zona apical. Entonces, se mueve, obviamente se mueve. Cuando hay un sobrecrecimiento dental es porque hay una presión del diente, se mueve un poquito, se inflama alrededor, entonces hay que ser sumamente delicados. Se tiene que hacer de preferencia con una sedación ligera y pues con abrebocas. Tenemos instrumentos específicos que son los abrebocas, que es una mesa dental para exponer toda la cavidad oral. Y bueno, yo utilizo un equipo dental pues de uso humano y ya nada más adapto como las puntillas para que me alcance a llegar lo más al fondo de la boca si necesito hacer el rebaje de molares y premolares. Pero la parte de adelante, o sea, es igual, con el equipo dental, siempre hidratando el diente porque el diente se calienta. A lo mejor el conejo pues no va a decir nada porque está sedado, pero el dolor que va a tener, y si no tenía un problema de estasis gastrointestinal, yo se lo voy a generar si no hice el manejo correcto. Pero sí, Perfecto. Entonces, si te dedicas a conejos, tienes que ser odontóloga, sí. Ujú. prácticamente, porque es lo que será un 80% de los Yo problemas. creo que sí, Y fácil. eso se puede evitar con una alimentación, yendo a Alimentación adecuada. consulta, todo. Así Muy es. bien, Doc. Doc, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los médicos que están estudiando, que quieren dedicarse a conejos? Porque seguramente muchos están en la universidad y no ven clases de conejos, se desesperan. ¿Qué hay? Es una rama que sigue creciendo y te aseguro que pues la competencia siempre es buena y más por Sí. el tema de los pacientes, porque tú no puedes Sí, abarcar a todos los justo. No, pacientes. no, no, quisiera, pero no, afortunadamente hay ya colegas en donde nos apoyamos y derivamos. Yo creo que el consejo primordial que daría es cuando sean estudiantes que puedan integrarse a alguna clínica veterinaria, si su enfoque es a no convencionales, obviamente en donde su giro sea un poquito de eso, para que vean si les gusta o no les gusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te puedo platicar a nivel ya personal. Batallaba mucho al principio. Soy una persona muy sentimental, muy sentimental. Afortunadamente ya lo he ido modulando, pero yo lloraba por todo, o sea, con perros, con gatos, con el conejo que me llevaban que no comía y yo me ponía mal y a lo mejor me nublaba un poco la parte crítica y médica. Y uno piensa que de repente, ay, sí, vamos a hacer nada más la medicina preventiva. Vemos casos muy tristes, negligencias por parte de los propietarios. Entonces, hay que saber que ese va a ser el pan de cada día y que desafortunadamente nos limita mucho los tutores. Si es por tema económico, porque no quieren, etcétera, uno tiene el plan de trabajo, que es lo que se debe de hacer con la mascota, y el tutor no te deja. Entonces, ahí, ¿qué haces? Pues te frustras, te estresas, te enojas. Entonces hay que aprender a trabajar con eso. Si son de un corazón un poquito más duro y eso no les importa, o sea, desde que estén estudiando hay mucha literatura ya, cosa que no conocíamos a lo mejor antes, quizás estaba, pero no la conocíamos, cursos, talleres, ponencias, y sobre la marcha van a ir viendo. Por ejemplo, en mi caso, te digo, quería primero caballos y ya después cuando estuve en caballos dije, creo que no, mejor me voy a ir a otra cosa. A lo mejor ya sobre la marcha ellos podrían definir Sí. si conejos o a lo mejor, bueno, sí veo conejos, pero también un poquito la parte de roedores y a lo mejor no me gustó y me voy a reptiles, pero eso lo vemos hasta la práctica. Entonces, si pudieran, creo que el mejor consejo que pudiera dar es que se integren a una clínica antes de terminar, que no se esperen a tener la idealización durante la carrera
en decir, ay, yo creo que voy a ir por aquí y esto me va a gustar, porque a veces pasa que sales, lo pruebas y te decepcionas totalmente. Y tenemos muchas opciones, afortunadamente ya hay muchas especialidades, entonces, ¿qué más puedo hacer? Estudiar siempre es bueno, entonces lo que sea que nos especialicemos, pues está excelente. Sí, la universidad sí o sí tienes que pasarla, Así tenemos es. que tener ese título. Y esa parte, irles ganando, quieras o no, yo lo veo como una competencia porque el estudiante que desde segundo, primero, se fue a una clínica, aunque no haga nada, aunque esté en la clínica, pero poco a poco va a ir ganándose la confianza de entrar a consulta, de hacer eso. Sí, justo. Ya tiene mucha gente y también no se enojen si o no se pongan tristes si no les gusta lo que querían, porque De esta eso se vida es de trata. recalcular. Así es. Yo nunca me imaginé hacer anestesia tanto tiempo y un día no fue el anestesista, me sentaron y de ahí Mira, 5, 7 años hice anestesia. O un sea, rato. y hay gente que de repente aprovecha la oportunidad y sin querer ya hizo, por ejemplo, el doctor Luis de León, Ujú. le gustaba cardio y acabó en oftalmo. Sí. Entonces, o sea, también hay tiempo de ajustarse. Lo importante es especializarse. Desgraciadamente, o no desgraciadamente, quizás esa no fue la palabra, pero ustedes como no convencionales, aún es no todo lo de no convencionales. Pero va a llegar un momento en el que la doctora de conejos y solo conejos, la doctora de, hasta en los reptiles hay tipos de reptiles, el único de serpientes, pero ya por lo menos está perros, gatos, no convencionales, ya Ujú. tenemos 3. Ya después de esos no convencionales Ya, se van a dividir. así El es. doctor Alejandro Casillas ya solo aves, Ujú. ya al rato Dafne solo Solo conejos. conejos y ya con un equipo de trabajo en Claro. una clínica de solo conejos, o sea, Ujú. yo creo que es una de tus metas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos ya gestionando cosas importantes todo a su tiempo. Perfecto. Pero sí, porque justo ese auge y esa necesidad, eso es bien importante, y esa necesidad de poder dar un entorno específico, pues, a este tipo de mascotas. O sea, qué padre que ya los podamos consultar en clínicas, pero es que siguen yendo los perros y los gatos. Sí. No es una buena opción, la verdad. Sí, ¿no? Y el otro, el apoyo, hacer una red. Creo que viene una buena generación donde ya se van con el cardiólogo, se van con esto. Luego al rato ellos, va a haber cardiólogo para Ay, sí, conejos, va a justo. haber tal. O sea, también esas especialidades se tienen que ir enfocando en ciertas. Entonces hay mucho mercado, la verdad. Entonces, para los que se quieran justo no convencionales, ok, sí, el conejo, pero ¿qué le vas a revisar al conejo? Le vas a revisar el corazón, oftalmo, medicina interna, cirugía, que esa es otra Así parte es. de complicado. Muy bonito, a mí me gustan mucho los tejidos de los conejos, pero soy muy delicada porque todo es muy friable. Entonces, también es una buena opción. Y Sí, ahí entra desde antes, desde la anestesia. sí, No en justo. cualquier lugar te anestesian, o algunos sí, este típico medicamento que te tumba todo, pero Sí, bueno, pero no te es afecta más. adecuado. Así es. Muy bien, doctora. Doctora, pues yo creo que con esto terminamos. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Creo que ya casi vamos a cumplir un año de que nos vimos la Sí, última vez. así es. Y van a estar aquí apareciendo tus redes sociales Ujú, y tu número de teléfono si quieres para claro que que sí. te contacten y se llene tu agenda y ya después tengas que tener a otro médico Ay, contigo. esperemos que sí. Muchas gracias a todos. Y pues un gusto platicar aquí de lo que más me apasiona. Esperemos platicar más cosas adelante. Pues gracias se me olvida el nombre de tu conejito. Alberto Dimitri. Sí, Alberto. mira, 7 años después. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos.